Estamos hablando con uno de los científicos médicos más destacados de Manizales, durante tantos años trabajando en el Hospital Universitario de Caldas, médico anestesiólogo, y dedicado hoy a una brillantísima tarea, la brillantísima de recordar el pasado de Manizales y una de sus obras más representativas en toda América, la Catedral de Manizales, un monumento a la cultura religiosa, un monumento a la cultura no solo de Manizales y de Caldas, del país entero. Doctor Bernardo Campo Trujillo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo está usted? Yo aquí feliz viendo su libro sobre la Catedral de Manizales. Es que recordemos que pues otros pueblos, cuando ven incendiar su catedral y su ciudad, se quedan llenos de perplejidad, llenos de temor, y en cambio Manizales resolvió crear de la nada, de las cenizas de lo que quedó de Manizales, la catedral más imponente de América. ¿Qué lo llevó a usted a hacer esa investigación? Y si ese libro ha sido devorado por los lectores manizaleños y del resto del país, doctor Ocampo Trujillo. Gracias, doctor Fernando, muy amable. Pues este fue un poco el resultado del azar. Yo vengo trabajando en la historia de la anestesia de Colombia y he publicado algunas obras al respecto y pues he desarrollado una especie de metodología para hacerlo. Pero un día, en una de nuestras reuniones familiares con mi hermana María Luisa, casada con el arquitecto Gonzalo Botero, el doctor Gonzalo me mostró, me dijo que tenía en su poder unos documentos de la construcción de la Catedral de Manizales, que nadie se los había querido recibir, que los había llevado a la curia, los había llevado a diferentes partes y que le habían dicho, inclusive alguno de ellos le había dicho que por qué no quemaba eso, que eso no servía para nada. Al ver estos documentos, yo le dije, hombre, no, esto hay que ponerlo a consideración de la ciudad y de la historia de la ciudad, porque definitivamente eran documentos no conocidos, desconocidos de la historia de la ciudad. Y fue así entonces como con Gonzalo, que tiene una memoria prodigiosa, y que su padre fue el secretario tesorero de la Junta de ese periodo, había conservado totalmente los documentos. El libro de actas es escrito manualmente por el papá de Gonzalo, y entonces nos dimos a la tarea de recoger esa información. Lo primero que hicimos fue irnos con los documentos, que son unas hojitas delgaditicas ya deterioradas por el tiempo, a una fotocopiadora. Hicimos una copia y con esas copias y esos documentos resolvimos tratar de poner en perspectiva este periodo desconocido de la historia de la ciudad de Manizales y por supuesto de nuestra catedral. Doctor Bernardo Campo Trujillo, hay una pregunta que la gente se hace y que todos nos hacemos. ¿Cuánto costaría en valor presente levantar la Catedral de Manizales? Así como es. Es una pregunta que yo me he hecho varias veces, doctor Fernando, y con algunos historiadores de la ciudad. Yo les he dicho que por qué no se contrata una persona que sepa de economía y sea capaz de trasladar los precios de esa época a los precios de hoy, y tratar de ver cuánto costó eso. Pero habría muchos imponderables, doctor Fernando, porque es que la ciudad resolvió construir esta iglesia de la nada, como usted dice. Había que primero aplanar el sitio donde se iba a hacer, ¿no? Dice un pedazo de la historia que cuando se aplanó para hacer la segunda catedral, la segunda iglesia de Manizales, en la parte de atrás la montaña tenía 16 metros de alta. Es decir, había que primero aplanar hacer el terreno, como todo lo que hay que hacer en Manizales normalmente. La carrera 23 estaba 16 metros por encima de la catedral. Así es, doctor Fernando, así 16 metros por encima. Bueno, entonces
pues se sabe cuánto costaron los planos, que fueron 60.000, pero de resto el resto de cosas está ahí en esos documentos que nosotros pusimos en el libro y que conserva el doctor, que conserva Gonzalo. Y absolutamente todas las facturas, doctor, la cosa más maravillosa. Yo me emocioné cuando vi eso, porque son datos que podrían tratar de construirse. Pero como le decía, hay unos imponderables, doctor, porque es que mucha gente donó su trabajo para la construcción de la catedral. Eso es una realidad. La gente apoyaba los domingos, apoyaba el banqueo, y cuando, digamos, en el problema, cuando ya se decidió que no era con andamios de hierro, porque importarlos de Inglaterra era muy costoso, y se resolvió hacerlo con andamios de madera, doctor Fernando, y póngase usted a imaginar cuánto el andamio. Yo me he tratado de imaginar el andamio desde el piso de la catedral hasta la torre en Guadua, y yo lo veo absolutamente hermoso y difícil. Pero entonces, ¿cómo se conseguía esa Guadua? El padre Hoyos Ocampo se iba a las fincas. Él mismo escogía las guaduas porque tenían que ser de cierto tamaño y se las regalaban. Y luego en las mulas de esa finca las sacaban al sitio donde había que transportarlo. Y esos costos no se saben, de manera que creo que sería prácticamente imposible tal vez tener siquiera una aproximación de cuánto puede haber costado esa catedral. Eso es imposible saberlo. Costó el trabajo de un pueblo durante ¿cuántos años? Fueron Papio y Bonarda los arquitectos, ¿no es cierto? Sí, el Julián Polti fue el diseñador de los planos. Julián Polti, ¿también italiano? Italiano, sí, señor. En un concurso, primero hubo un concurso nacional que fue declarado desierto, y luego un concurso internacional donde participaron 3 arquitectos muy importantes de Europa, de Francia, y Julián Polti fue el que ganó ese premio. Él cobró 60.000 pesos por los planos. Y luego hubo una sociedad de Angelo Papia y Giancarlo Bonarda, y ellos crearon una empresa para construir la catedral. Ahí también estuvieron otros 2 arquitectos, constructores, que fueron Mario Giangor Gerardi y Carlos Bartoli. Esas 4 personas fueron las que construyeron, fueron los ingenieros de eso, pero fundamentalmente Angelo Papio fue el que estuvo más aquí en la ciudad trabajando en eso. Y construyeron semejante catedral a la que se podía subir. No sé si ahora está libre el paso, pero cuando pues yo era muchacho, una de mis grandes atracciones en Manizales era subir al corredor polaco. No sé además por qué lo llaman así. En la parte alta de la catedral hay un sitio donde uno puede o podía subir a mirar toda la ciudad y a mirar los alrededores maravillosos de Manizales. ¿Está abierto al público el corredor polaco? ¿Y por qué lo llaman así, doctor Bernardo? Yo no hemos podido saber exactamente por qué se llama así, ¿no es cierto? Parece que en ese momento de prácticamente cerca de la guerra, fue la invasión a Polonia, y entonces resolvieron ponerle eso, pero no hay una evidencia histórica realmente de eso. Pero claro, doctor Fernando, hoy la catedral, las directores de la catedral tomaron la decisión de que ese es un sector turístico hermoso. Hay en el segundo piso hay un café, donde usted puede tomarse un café y disfrutar pues de la vista desde ahí. Pero luego hoy eso se remodeló totalmente, y hoy es uno de los paseos de la ciudad cuando vienen turistas, es subir al corredor polaco, y sin los peligros de aquella época, doctor Fernando, porque si usted... Sí. Era terrible subir al corredor polaco. Sí, siga, doctor. Hoy en día se sube por unos escaleras supremamente bien construidas y muy bien protegidas. Sí. Hay que estar en buen estado físico, ¿no?
Por supuesto, porque son Sí. 400 y pico de escalones. 400, exactos, 400 y pico de escalones son cuántos pisos de un edificio. Eso es como subir al edificio Colpatria aquí o más todavía. Estos son 106 metros de altura, doctor Fernando. Yo creo que sí, más o menos subir hasta a esa altura. Sí. Porque Doctor Bernardo, ¿cuánta gente, cuántos colombianos hemos tenido el privilegio de tener ese libro entre las manos, que es toda la historia de un pueblo? Eso no es simplemente una cosa coyuntural de unos manizaleños chiflados que resolvieron construir una catedral. Eso demuestra el talante, el espíritu, el criterio con que los manizaleños enfrentan la vida. Con que se nos incendió la catedral de nuestros abuelos, la catedral donde estaban todas nuestras reliquias históricas. Vamos a construir una que sea pasmo de toda América. Ahí está resumido el espíritu de los manizaleños. ¿Cuántos colombianos hemos podido tener acceso a ese tesoro, la Catedral de Manizales? Eso se hizo una edición de unos 1000 libros, doctor Fernando. Yo no sé exactamente cuánto se han vendido. La persona que nos ha ayudado con esto, que es Pedro Felipe Hoyos Harker, entre otras cosas, descendiente, hijo de uno, o nieto de uno de los más importantes personas que impulsó la construcción de la catedral, que fue el señor José Germán Hoyos, ¿no? Usted debe recordarlo porque claro. Nos tocó algo de él. De manera que estamos en ese proceso de darlo a conocer, porque doctor Fernando, es que yo le digo una cosa, yo me he emocionado mucho en esto, y yo pues me gusta la historia de Manizales, no soy un historiador de la ciudad, ¿no? Porque como le digo, he estado dedicado a otras, a mi especialidad, a contar la historia de mi especialidad, que es la anestesia, pero profundizando entonces para conseguir estos datos, a mí me ha impactado enormemente lo que fue capaz de hacer esa gente, doctor Fernando. Es increíble. 4 días después, porque es que la ciudad ya había tenido los dos incendios, y en uno de ellos, que fue el de 1925, se quemaron 32 manzanas y 216 casas. Y es decir, había pasado un año de ese incendio y se quema lo poquito que quedaba, que era la catedral. Y en esas ruinas, tratando de construir toda la ciudad, estos señores se ponen a construir se ponen en esta empresa de construir semejante monumento de estas proporciones, desproporcionado para el momento histórico. Sobre ese incendio y sobre la reacción que tuvo frente al incendio, mi padre escribió la segunda oración del incendio, porque la oración del incendio la escribió un gran manizaleño, Aquilino Villegas. Mi padre escribió lo que se llamó después la segunda oración del incendio. Él venía de Popayán y alcanzó a ver la ciudad en llamas. Y cuando llegó, él era prácticamente un niño, era un adolescente. La gente que estaba enfrentando el incendio era la gente más fuerte, los hombres más resueltos, porque había que jugarse la vida. Y se jugaron la vida y construyeron semejante catedral, gloria de un pueblo. Doctor Bernardo, mire, usted no sabe cuánta gente nos está comentando aquí por las vías electrónicas sobre este libro y sobre esta hazaña. Usted tiene los datos de cómo se puede conseguir este librito. Es un librito pequeño que es toda la historia de un pueblo. Cómo de las ruinas de un pueblo se levanta semejante catedral. ¿Cómo se puede conseguir, doctor Bernardo? Doctor Fernando, en el café de la catedral se consigue, ¿no? Pero hay que ir a Manizales, ¿no? Aquí en Bogotá, la gente lo quiere comprar en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todo el país. ¿Cómo hacer? No sé, doctor Fernando, yo le puedo averiguar y le puedo mandar el dato para que usted de pronto en algún momento por ahí en su... No. En su... No, y lo ponemos en...
Claro, y lo ponemos en nuestra página, doctor Bernardo. Es que este es un testimonio de un episodio histórico que no tiene parangón en la historia de Colombia. Semejante tragedia que fueron los incendios de Manizales, la ruina de la Catedral de Manizales, la que hoy está, para que la gente sepa, en Chipre. La réplica de esa Catedral de Manizales está en Chipre, allá donde está, pues probablemente el paisaje más hermoso de Colombia. Allá está la réplica, pero la catedral quedó totalmente en ruinas, la catedral original. Y la gente quiere saber cómo es ese testimonio de un pueblo ante la historia, de manera que no olvide decirme cómo se consigue el libro para hacerle toda la propaganda imaginable, porque ese es un testimonio para el pueblo colombiano, cómo de las peores tragedias, de los dolores más fuertes, de las circunstancias más adversas, surge una catedral. Lo dije alguna vez en un discurso en Manizales, siendo ministro del Interior, que un pueblo como el manizaleño, frente a las ruinas de la ciudad, no se ponía a llorar, sino que fundaba semejante catedral, de la que usted ha hecho un libro histórico, un libro hecho con un amor, con una pasión infinitas. Y ahí está el testimonio de la energía del pueblo de Manizales ante la historia. Doctor Bernardo Campo Trujillo, no se le olvide que queda comprometido conmigo a darnos los datos de cómo se consigue ese libro en todo el país. Doctor Fernando, muchas gracias por su atención. Es un honor participar en su programa y recordar que este es un trabajo que prácticamente fue posible por la tenacidad de Gonzalo Botero, el arquitecto esposo de mi hermana, que realmente ha conservado estos documentos y que realmente ha aportado enormemente, porque como le decía yo, tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de detalles impresionantes que logramos poner en el libro, de manera que prácticamente lo que hice yo fue un trabajo de obrero más que otra cosa, doctor, pero con un gusto enorme por esta tierra y por esta Manizales del alma. Y hay que decir el segundo apellido, Gonzalo Botero, porque Botero somos todos en Manizales, y Jaramillo también, pero sí, el que no sea Botero, no sea Jaramillo, pues va a tener que hacer una revisión sobre su situación frente a Manizales. Gonzalo Botero Jaramillo es el arquitecto que hizo posible la compilación de estos datos y un hombre de la inquietud intelectual y de la capacidad creativa de Bernardo Campo Trujillo, uno de los grandes médicos que ha tenido Manizales en su historia, permitieron crear este libro que es todo, mucho más que un libro sobre una catedral, es el testimonio de la reacción de un pueblo ante el infortunio, ante la adversidad. Doctor Bernardo Campo Trujillo, un abrazo muy estrecho. Usted sabe cuánto lo admiro, cuánto lo quiero y cuánto quiero a esa ciudad por la que usted ha hecho este trabajo memorable con el doctor Gonzalo Botero Jaramillo, el arquitecto, cuñado suyo además. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. A usted, doctor Fernando, igualmente un abrazo muy estrecho. Ha sido un placer conversar con usted. Bueno, ustedes no saben la emoción con la que yo he repasado las páginas de ese libro. Mi padre escribió una historia bellísima, la segunda oración del incendio, que yo leí el día en que se recibieron las cenizas de mi padre en la Catedral de Manizales por su propia voluntad. La segunda oración del incendio, una de las páginas más bellas que escribió mi padre Fernando Londoño sobre su ciudad mil veces amada. Bernardo Campo Trujillo estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 46 minutos.